Ya inicié. Buenas noches, nosotros somos Araceli Filartiga y Marisa Fretes y nuestro tema son los toltecas. El origen de los toltecas va surgiendo de la integración de diversos grupos étnicos del Valle de México. Entre ellos se destacan los toltecas chichimecas y los nonoalcas. Así también, para crear su cultura, incorporaron los elementos culturales de estos grupos para crear uno propio. Eso también se va a ver más adelante en la religión. Se expandieron a lo largo de lo que sería el norte acá del Golfo hasta llegar al sur, lo que sería Oaxaca, y llegando hasta lo que sería Centroamérica, actualidad Guatemala. Pusieron su capital en Tula, cerca de Teotihuacán, y Tula vendría a ser una palabra derivada del náhuatl que se pronunciaría Tolán y viene a significar el lugar de Toles. La fundación de Teotihuacán se encuentra en el Valle de Teotihuacán, en la Cuenca de México. Los fundadores vinieron a ser los sobrevivientes de la erupción del volcán Chicle, que justamente por eso construyeron la ciudad siguiendo los principios para que los habitantes se resguarden de otras catástrofes naturales. La forma de vida de los toltecas. Su sociedad se dividía en gobernantes, sacerdotes, guerreros, administradores, comerciantes y artesanos y agricultores. Su gobierno tenía una monarquía teocrática militarista. Su poder central es el rey, el cual era elegido entre los mejores militares. Luego le seguían los sacerdotes y que debían de cumplir un rol administrativo. Luego le seguían los artesanos y los agricultores. Su economía se basaba en dos principales actividades, las cuales son la agricultura, que se dedicaban a cultivar el maíz, el frijol, el chile, el algodón y el maguey. Y la segunda actividad que realizaban eran las artesanías, que eran las cerámicas, los tejidos de algodón, las pinturas y las esculturas. Y además también practicaban el trueque, en el cual intercambiaban puntas de lanzas, máscaras, cuchillos, piedras y comida. Sus viviendas eran construidas una al lado de la otra. Las puertas tenían forma de L y en el patio o en el centro de la casa colocaban y realizaban un altar desde el cual su dios los protegía. Los cuartos eran construidos alrededor de este altar o alrededor del patio y eran ocupados por las familias que pertenecían, que eran relacionadas por parentesco. Para su privacidad, ellos construían bardas de piedra y adobe separando las casas. Eran politeístas, reconocían a una deidad creadora del universo llamada Toctlenahuac. Como forma de adoración, ellos le ofrecían flores y resina aromática. Tenían como dios principal a Quetzalcóatl. Varios de sus dioses eran adoptados de otras culturas. Algunos de sus dioses eran representados en figuras de terracota. Entre ellos se destaca el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y lo representaban en forma de jaguar. Y Xipe, que es el dios del desarrollo, que se lo ve cubierto con una máscara de piel humana. Y la serpiente emplumada, que es el dios Quetzalcóatl, que está representado en los murales de Teotihuacán en el templo pirámide. Las pirámides de Tula. Las pirámides de Tula consistían en un conjunto de edificaciones que se realizaron en la misma ciudad. Eran caracterizadas por las columnas de piedra que sostenían los techos previos al incendio. Cuenta con elementos relacionados con aspectos culturales, de religión y la milicia, que era muy importante en su sociedad. El Palacio Quemado de Tula viene a ser uno de los conjuntos de edificaciones y es denominado de esa forma por dos razones. Palacio, porque es un edificio alargado con arquitectura compleja. Quemado, porque hay frisos con alteración en sus colores, el techo desplomado, tiene vigas carbonizadas y adobes como ladrillos.
Eso es lo que quedó después del incendio que le dio el nombre, que fue generado por los chichimecas que venían ingresando desde el norte de México. Funcionaba en conjunto como palacio real para actividades rituales religiosas, administrativas y también gubernamentales. Consiste de 3 salas, todas cuentan con un patio interno abierto que se encargaba de dar entrada a luz, ventilación y también para recolectar agua. El acceso a estas salas eran independientes una de las otras, los muros eran de adobe decorados con franjas de colores, en esos vendrían a ser rojo, amarillo, azul, negro y blanco. La sala 1 del palacio cuenta con columnas circulares, contaba con una bodega previa al incendio, en ella se encontraron restos de vasijas que eran de uso doméstico como también rituales. La sala 2 cuenta con columnas cuadrangulares hechas de madera, dejando en el centro rellenado con barro y piedras pequeñas. Ambas salas consistían también de frisos en los impluvios. En los frisos se ven representado un disco solar que vendría a ser un disco que se le daban a los guerreros toltecas. Las vasijas de corazones eran vasijas con formas animal en donde los sacerdotes religiosos ponían los corazones de los humanos sacrificados. Y las figuras humanas que se podían ver también eran tallados de personas con las columnas inclinadas para atrás y las piernas flexionadas, que venían a representar también historias míticas o guerreros. En ambas salas se encuentran altares adosados a las banquetas y los muros. Las banquetas cuentan con un talud rematado por una cornisa formando un asiento y la parte posterior llevaba un muro en talud que cumplía como una forma de respaldo. En la sala 3, al igual que la sala 1, cuenta con columnas circulares, está en proximidad con el versículo oeste y los cuartos del área norte. Acá es en donde se inició, o se teoriza que se inició el primer fuego que después colapsó el palacio. La pirámide de Tlahuizcaltecuhtli. Su nombre significa estrella de la mañana, fue dedicado al dios Quetzalcóatl. Cuenta con una escalinata realizada de bloques de piedra, tiene unos 43 metros de alto. La cúspide de la pirámide se encuentran los restos de un templo más antiguo llamado Estrella Matutina. En función de columnas contaba con los atlantes. Sus paredes estaban adornadas con escenas crudas de jaguares y águilas destrozando cuerpos humanos, que vendrían a ser más de mítico, historias míticas. En la área superior había un templo, su techo era sostenido por los atlantes y las columnas de serpiente emplumadas. Los atlantes de Tula, como se había dicho previamente, estos son los atlantes que hacían la función de columnas. Consiste de 4 estatuas de piedra de unos 4.6 metros por encima de la pirámide que los sostiene. Representan a guerreros, poseen pectorales de mariposa, una faja y un delantal bordado. Casco cilíndrico con plumas en la parte superior, con armas en las manos como cuchillo, flechas y lanza, que esto sería el atuendo guerrero tradicional de los toltecas. Los atlantes tulas tenían un origen, uno que es un poco más objetivo y el otro más mítico. En la teoría 1 vendría a ser los Aklat, que sería la denominación que se le daba a las lanzas de los dardos que cargaban las estatuas, como también eran las armas tradicionales de los guerreros. La teoría 2 viene que surge de la mitología en que la diosa Clatona, que vendría a ser la diosa de las aguas, de los leprosos y de los enfermos, les volvió piedra a 4 guerreros al que ella tenía que proteger porque ellos perdieron la devoción por el dios principal para ellos, que era Quetzalcóatl. Su cerámica tenía un estilo más antiguo que la misma fundación de Tula, a la cual se le denominaba Coyotlaltelco, y era característica por sus colores rojo y café. Desarrollaron un estilo de cerámica conocido como mazapán. Destacaban en sus cerámicas la forma decorada en su interior, que eran con líneas rectas u onduladas de un color rojo intenso. Realizaban vasijas con pinturas sobre una capa de yeso. Y en Teotihuacán eran realizadas pequeñas figuras y cabezas planas de dioses hechas con moldes de arcilla. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias por la exposición a las dos.
Así que ahora abrimos la ronda de preguntas. Si alguno de tus compañeros quiere preguntar algo, este es el espacio. Sí, profe, ¿qué idioma hablaban los toltecas? Los toltecas hablaban también el náhuatl. Buen día, compañero. ¿De qué periodo Permiso. estaban activos? Sí, Cristian, si te podemos volver a escuchar porque yo no te escuché personalmente. Y después Roberto. ¿Desde qué periodo, desde qué años fueron una civilización? Duraron como aproximadamente unos 900 años. ¿En qué circunstancias se ocurrió ese incendio que mencionaron? ¿Fue un accidente o...? El incendio fue causado por los chichimecas del norte de México que vendrían para tratar de destruir, o sea, eran un conflicto que tenían y ahí tomaron el palacio. Y ahí inició en la sala 3, inició el incendio y se expandió para lo que sería todo el conjunto de las edificaciones. Gracias. Si me podés recordar, por favor, dónde estaban ubicadas este palacio. Este palacio estaba en Teotihuacán, si es que no me equivoqué en la pronunciación. No, no importa. O sea, no importa. En realidad lo que sí les iba a decir es que la serpiente emplumada es Quetzalcóatl. Eso, solo eso. ¿Alguna otra consulta? Todo claro, profe. Todo claro, perfecto. Muchas gracias entonces a Araceli y a Maritza, creo que es Maritza la otra chica. Y ahora pasamos al siguiente grupo. Súper simpática. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, se ve que están por presentar, pero yo veo todo negro. No sé si así nomás empieza. Ahí. Yo no veo nada. Te digo que sigo viendo todo negro. No sé el resto cómo ve. El resto ve algo. Todo negro también, igual. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Muy buenas noches, profesora, compañeros. Yo soy Cristian Zanabria y con mi compañero Abel Barbosa les vamos a presentar sobre Teotihuacán. Buenas noches, profesora. Me gustaría comenzar primero con la geografía del lugar. Los restos de Teotihuacán están ubicados a 45 kilómetros de la Ciudad de México, por lo que no está tan lejos de la Ciudad de México. Y fueron una de las civilizaciones más grandes, fueron una de sus tiempos, y contaba con una de las edificaciones más impresionantes a su vez de las civilizaciones prehispánicas. Teotihuacán está rodeado por varios cerros en todas las direcciones cardinales, al norte, sur, este y oeste. En el norte está el Cerro Gordo y el Malinalco. Al sur se encontraba el Cerro Patlachinque, sí. Y al este
se encontraba el cerro Cuautlatcinco, se llamaba el cerro. Al oeste está el cerro Tiahuileo y el principal río que pasaba por la calzada de los muertos, que es la zona blanca que está marcada, se llama el río San Juan. La flora y la fauna de este lugar varía mucho porque podría ser clasificado en dos grandes rasgos dependiendo de su origen. Están los de origen alpino, que eran las plantas que provenían de los cerros y los montes que rodeaban el lugar, o del valle, que eran los que venían justamente de las planicies. Esto permitió que los habitantes de la zona le permitió a los habitantes poseer una gran cantidad de especies de plantas, mucha variedad y de alimentos como tal, tanto como consumo propio como para el comercio. Mucho del territorio ahora, en la actualidad, se encuentra ocupado con una ciudad nueva. Se creó una ciudad alrededor de este territorio y no es tan grande, pero mantiene la zona intacta de Teotihuacán. La central mantiene intacto para su estudio y también como atracción turística, obviamente. La parte señalada en el mapa, no sé si pueden acercar los que puedan. La parte señalada en el mapa, el color blanco, justamente como dije, es la calzada de los muertos. ¿Qué es la calzada de los muertos? Es una pavimentación de la zona que recorre una distancia de más de 2 kilómetros y un ancho de 40. A lo largo de este trayecto se encuentran varias de las edificaciones más importantes de esta civilización. También se creía que ahí, en esa calzada, era que vivían los miembros más destacados de la élite de ahí. Si pueden verlo marcado en rojo, ahí se encuentra lo conocido como la Ciudadela, y dentro de esa Ciudadela está el templo de Quetzalcóatl, que sería la serpiente emplumada que se habló de la exposición anterior. Quetzalcóatl era el dios principal de ellos. Un poco más adelante se encuentra en la parte amarilla, es la pirámide del Sol, que es una estructura que mide 66 metros de altura y la base de cada lado aproximadamente es de 220 metros a 230, no es perfectamente simétrico, pero le da un perímetro de cerca de 900 metros. La pirámide del Sol es uno de los más grandes que se construyó ahí. Después, lo marcado en azul es la pirámide de la Luna. Este era más pequeña y tenía una altura de 43 metros, a diferencia de la anterior, que era de 66, y tenía de 140 a 150 metros por lado. Esto le dio un perímetro aproximado de 600 metros. Y entre el estrecho final de la Calzada de los Muertos y frente a la pirámide, enfrente a la pirámide de la Luna, se encuentra lo que se conoce como la Plaza de la Luna, que es un amplio espacio y está cuadrado con edificaciones decorativas a su alrededor antes de llegar a la pirámide. Es como antes de llegar se encuentra este lugar que está decorado de varios dioses y de ciertos rituales que ellos realizaban en esa pirámide. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la civilización. Se estima que fue alrededor del siglo II a.C., seguido de la erupción del volcán Xitle, como comentaron las compañeras antes. Los grupos que estaban en constante movimiento buscando un lugar para asentar encontraron el valle de Teotihuacán. Entonces empezaron sus edificaciones ahí. Continuaron aprovechando los recursos que conseguían, así como Abel comentó antes, tanto de la planicie como de los montes, para realizar intercambios con otros grupos.
y también nuevas personas de distintas regiones se empezaban a unirles a ellos. Un número estimado de pobladores, el máximo llegó a ser cerca de 200.000 aproximadamente, y tenían un control de comercio y también se menciona un control de fuerza militar, aunque no contra los vecinos. Uno de los materiales que más control poseían era la obsidiana, que cercano ahí se encontraban las minas de las cuales ellos extraían. Y la obsidiana entonces tenían un monopolio, el cual ellos utilizaban para su propio beneficio y para la venta. Y era utilizado principalmente para armas, ya sea cuchillos, punta de lanza, punta de flecha, o temas más ritualísticos como para utilizar en decoraciones. El nombre en realidad de Teotihuacán es de origen nahuatl, fue dado por los aztecas y cuando ellos encontraron la ciudad abandonada cerca del año 1300 después de Cristo, y hay muchas traducciones distintas, pero todos acaban más o menos alrededor del mismo significado, que sería la tierra de los dioses o la ciudad donde los hombres convirtieron dioses. Porque ellos cuando llegaron a la ciudad, ellos pensaron de que cuenta la leyenda, de que después de la creación del universo, ese fue el lugar donde los dioses se juntaron y empezaron a crear la vida del mundo, porque no creían de que unos hombres habían podido haber construido las edificaciones que estaban ahí. Incluso algunos creían que habían sido construidos por gigantes. Entonces se volvió un lugar importante para ellos, incluso hasta tal punto de que realizaban peregrinajes constantemente hasta la ciudad, porque los aztecas estaban en lo que hoy en día es Ciudad de México, entonces a 45 kilómetros de distancia nomás. Y de la misma manera en que por ejemplo, los cristianos realizaban peregrinajes a Tierra Santa, entonces ellos también realizaban sus viajes a la ciudad. La religión también, ellos eran politeístas, compartían varios dioses con otras tribus y grupos. Por supuesto, su dios principal, Quetzalcóatl, el dios emplumado. También tenían otros dioses, como comentaron antes las compañeras, Xipetotec, que más o menos su leyenda era de que se había quitado su piel para albergar a la humanidad. Entonces por eso también era que se le mencionaba de que tenía una máscara de piel por encima. Tlaloc y Chalchiuitlcue, que ambos eran en cierta manera un solo dios, pero al mismo tiempo dos separados, cada uno representando una manera distinta al agua. Y tenían muchos más, que cada uno para representar elementos que formaban a su naturaleza o cosas así. La desaparición y la decadencia en realidad no se tiene mucho conocimiento. Se estima más o menos que hasta el 800 después de Cristo lo que estuvieron activos, pero no hay registros directos que indiquen cuál fue el motivo por el cual acabaron desapareciendo. Hay especulaciones todo el tiempo, ya sea que pudo haber sido una revuelta interna o también conflictos militares, porque se menciona de que ellos tenían un poderío militar, entonces pudieron tener conflicto con otras tribus, o simplemente pudieron haber ocurrido una serie de tragedias. Les voy a hablar ahora un poco de los trabajos de campo, de investigación que se realizó en esa zona, trabajos arqueológicos. Uno de los más importantes fue René Millón, que fue un arqueólogo y un antropólogo. El rol de esta persona, de René Millón, fue realizar el mapeo principal de las ruinas de la ciudad. Él lo hizo en la segunda mitad del siglo XX. Él utilizó la técnica de fotos aéreas desde la zona, desde un avión,
y posteriormente con las fotos él trazaba los resultados de la fotografía al papel. El plano de Millón es considerado como uno de los... es considerado como la base de todo. Es la base de todos los mapas que hubo de Teotihuacán. Obviamente, este primer plano se fue modificando por cada investigador que tenía nuevos criterios y que vieron necesidad de hacer modificaciones a este plano, pero el plano siempre fue la base. Otro sujeto también de gran importancia para el conocimiento de esta zona fue Manuel Gamio, que también fue un arqueólogo y un antropólogo mexicano que en la primera mitad del siglo XX publicó 4 libros referentes al Valle de Teotihuacán, que habla desde las características geográficas de la zona a la población prehispana, a la colonial y de la época ya independiente. Estos 4 libros, todos juntos, suman alrededor de 2000 páginas de contenido de Teotihuacán solamente. Hoy en día este libro se encuentra disponible de manera gratuita y digital gracias al apoyo del gobierno mexicano. Nosotros mismos pudimos acceder a este libro que se está viendo justamente de Manuel Gamio, La población del Valle de Teotihuacán. Tiene 4 libros y es totalmente gratuita para uso gratuito. Otra investigación que se realizó en este lugar fue en el 2003, que ya se tenía más tecnología, y dentro del templo de Quetzalcóatl, que estaba en la ciudadela, fue encontrado un túnel. Este túnel fue explorado gracias a la tecnología láser, georradar y robótica ya de la época. Y durante esta investigación se encontraron varios objetos que se piensan que son ofrendas a Quetzalcóatl, que varía mucho. Había piezas de artesanía, piedras preciosas, semillas, restos de animales y también había diminutas esferas que poseían una superficie metálica. Esto último no se sabe qué es, tampoco se sabe cuál función tenía, pero fueron allá en ese túnel. También se encontró en recámaras a lo largo del camino de los que no se tiene una información completa. No se tiene una información completa sobre lo que hay dentro de ellas, pero hay gente que especula que nos podrá servir para proveer más información de la civilización. Creo que estas recámaras no fueron tocadas esperando el avance tecnológico para investigar mejor. Pero hay un gran problema, y es que debido al avance del tiempo y al proceso de urbanización, porque como les dije, hay una ciudad alrededor de Teotihuacán, que es una ciudad urbana ya nueva, y muy poco de lo que se corresponde al territorio de la antigua civilización fue explorado, porque hay proyectos que se centran en investigar otros puntos, o que muchos de estos restos se encuentren perdidos debajo de la estructura de la ciudad nueva, de la moderna ciudad. Porque capaz cuando fue construida esa ciudad todavía no había leyes que le obliguen a la gente a realizar un cateo, o sea, realizar primero una investigación arqueológica antes de construir, capaz. O también fueron destruidas con el paso del tiempo. Por eso hay mucho todavía que falta investigar de la historia de esta ciudad. Se exploró prácticamente todo su territorio, pero no se pudo investigar muy a fondo en realidad. Ok, y eso sería todo. Muchas gracias.
Muy bien, abrimos entonces el espacio para nuestras consultas. No se peleen por preguntar. Sí, ¿hacia qué siglo aparecen ellos? Antes de Cristo, obviamente. El siglo II aproximadamente, es el 200 antes de Cristo. ¿Cómo eran las viviendas o los sitios en los que vivían? Y eran algunas casas de no tan gran tamaño, de forma cuadrada con un techo plano. Sí, hay que tener en cuenta también que el Teotihuacán buscaba ser la ciudad perfecta, entre comillas. Por eso muchas casas están ordenadas ya de manera ciertamente simétrica y son similares en la mayoría, porque busca la estética también, porque busca ser una ciudad perfecta. ¿Qué significó Teotihuacán? Significa la tierra de los dioses o donde ascendieron los dioses. Muy bien, ¿y dónde está situada? A 45 kilómetros de Ciudad de México al noreste. Ok, muchas gracias. ¿Qué consecuencias tuvo Teotihuacán? ¿Qué le pasó por eso que desapareció? No, ¿Teorías? no sé, no hay mucha información al respecto, pero justamente una de las teorías justamente fue que fue invadido por otro pueblo y fueron todos expulsados. Es la teoría que se tiene de todos estos pueblos prehispánicos. Eh, Después también puede ser por plagas y demás que tuvieron que abandonar la ciudad y más tarde fueron encontrados por los aztecas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta para los compañeros? ¿Había alguna diferenciación de roles entre el género masculino y el femenino dentro de la sociedad en Teotihuacán? Eso te voy a ver porque no llegué a encontrar. ¿La sociedad era matriarcal o patriarcal? Creo que ellos no se El te- concentraron tanto en eso. no, y de por sí lo es difícil encontrar información sobre la sociedad Ujú. porque el lenguaje que ellos poseían no era uno común que se conoce. Algunos dicen que puede ser un proto-nahuatl o que haya tenido influencias de otros grupos indígenas, por lo cual la descripción de los documentos o tablillas, textos pueden ser complicados a veces para entender cómo era la sociedad. Ok, muchas gracias, Cristian. ¿Otra consulta? Cerramos los espacios de consultas entonces. ¿Está bien?